El día de hoy platicamos con Guillermo Terán, un especialista en materia de derecho laboral, para saber qué onda con el tema de vacaciones dignas. Hoy sabemos que el Senado de la República aprobó un dictamen, ahora está en discusión en diputados y va a haber modificaciones. Pero ¿qué implica tener más vacaciones? ¿Cuáles van a ser las prestaciones de los trabajadores? Y otros detalles de la reforma en materia de vacaciones dignas están aquí, no te lo pierdas. Bienvenidos a un capítulo más de Legalmente con Jorge Cervantes MX. El día de hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes en materia del trabajo y que nos afectan a todos los mexicanos trabajadores y o patrones, sobre el tema de vacaciones dignas, que primeramente fue aprobado en el Senado, hoy también en diputados con un cambio a la minuta. Y para esto, Memo Terán, doctor en Derecho Laboral, quien además es litigante en la materia y uno de los principales especialistas en materia laboral aquí en México. Bienvenido, Memo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Jorge. Aquí estamos. Bien, pues bueno, vamos al tema que nos ocupa, y para esto es importante que traigamos un poquito el contexto. Y déjenme ponerlo en materia legislativa, que ese es el área donde yo estaré apoyando. Ya Memo nos ayudará con la parte técnica de lo que establece la ley y las modificaciones y cuáles serán las implicaciones que esto va a tener. En el Senado de la República se aprobó un dictamen que pretende un aumento al doble de las vacaciones de los trabajadores en México. Para esto modifica el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales. Antes, la ley establecía 6 días, se cambia a 12 días y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicio. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Y a su vez se modifica el artículo 78 de la ley, que establece que las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de 12 días de vacaciones por lo menos. Así que vamos a desmembrar primero la reforma que pretende Senado de la República en sus implicaciones legales y técnicas aquí con Memo, y de ahí pasamos, si les parece, a lo que cambia en la Cámara de Diputados, que es que pues básicamente que no se tomen los 12 días de manera continua, pero ahorita lo platicamos a mayor detalle. Mi querido Memo, ¿qué implicaciones tiene reformar la Ley Federal del Trabajo, principalmente el artículo 76 y el 78? ¿Qué decía con lo que dice ahora? Primero, pues para entender cómo funciona la estructura de vacaciones en general para un trabajador. Claro que sí, mira. Anteriormente, al día de hoy todavía, pero el artículo 76 lo que establece para las vacaciones de cualquier trabajador es que efectivamente las personas que tengan por lo menos un año trabajando tienen derecho a partir del primer año a 6 días de vacaciones, que de ahí van incrementando cada año de 2 días en 2 días en 2 días hasta que llegamos al 5º año. ¿Cómo se termina viendo esto? Que el primer año tenemos 6 días, el segundo 8, el tercero tenemos 10 días, el cuarto año 12, y a partir de ahí la ley ahorita en el 76 dice que a partir del 5º año, por cada 5 años, serán 2 días más. Entonces eso implica que del año 5 al 9 tenemos 14 días y luego del 10 al 14 y así sucesivamente. Esto por una parte es la manera como se regulan y como conocemos, como conocen todos los trabajadores que se regulan las vacaciones hoy en día. Y por otro lado tenemos el artículo 78 que nos dice que de esos 6, 8, 10, 12, 14 días que se vayan adquiriendo, por lo menos tiene derecho el trabajador a disfrutar de 6 días continuos. Obviamente que esto el primer año implica
que los 6 días que tú tengas los vas a poder disfrutar de forma continua, pero a partir del segundo año, de esos 8 días, tú vas a seguir teniendo el derecho de tener 6. El tercer año de 10 días vas a seguir teniendo el derecho de disfrutar por lo menos 6 días continuos de los días que tengas. Entonces, actualmente así es como se maneja en la Ley Federal del Trabajo el tema de las vacaciones, que son justamente los cambios que estamos viendo que vienen ahora con estos proyectos de reforma que hemos visto que han ido avanzando en el legislativo, ¿no? O sea, oye, yo no quiero tomar 6 días continuos, yo quiero tomar 4 porque pues me voy a Cancún y quiero tener 2. ¿Eso se puede negociar en las condiciones de trabajo con el patrón? Fíjate que más que se pueda negociar en las condiciones de trabajo con el patrón, la ley le permite al trabajador que si quiere tomar los 6 días corridos, el patrón lo tiene que respetar. ¿Por qué? Porque de otra manera veríamos que a lo mejor el patrón le diría, bueno, ya tienes tus 6 días de vacaciones, excelente, te vas a tomar un día este mes, otro día el mes siguiente, y otro día el mes siguiente, y otro día el mes siguiente, y entonces en realidad no se cumpliría como con el verdadero propósito de las vacaciones, que es el otorgar como una verdadera pausa, un verdadero descanso al trabajador. Sin embargo, tocas un tema muy interesante, porque al ser México prácticamente hoy por hoy el país en Latinoamérica que tiene menos vacaciones para sus trabajadores, es rara la persona que se toma los 6 días corridos, aún el primer año. ¿Por qué? Porque aquí buscamos hacer mucho con muy poco, hablando del tema de las vacaciones, y buscamos pegarle un día de las vacaciones cuando vemos que vienen los puentes, ¿verdad? Cuando vemos que vienen a lo mejor algunos días festivos de entre semana o algo, por ejemplo, los que no se mueven, como el 16 de septiembre, y buscan completarle con estos días de vacaciones para armar un periodo entre eso, más el fin de semana, más armar un tiempo más largo para las vacaciones. Pero, en realidad, si el trabajador lo solicita, el patrón se lo tiene que respetar. Entonces, eso es muy importante porque si bien es cierto que en la mayoría de las empresas tiene que haber un cierto acuerdo entre patrón y trabajador, más que nada para efectos de buscar pues, afectar al centro de trabajo lo menos posible. La realidad es que si a fin de cuentas el trabajador dice, sabes que yo me quiero tomar estos 6 días, pues el patrón no se puede negar porque es un derecho de los trabajadores. Ok, a ver, aquí tengo algunas dudas para las personas que a lo mejor son trabajadores o patrones que nos están escuchando. Si yo tengo derecho a 6 días en mi primer año, imaginemos que yo ya llevo 2 años trabajando, tengo derecho a 8 días como establece actualmente la ley. ¿Tengo el derecho también de tomarme los continuos o no tendría el derecho y tendría que negociarlo con mi patrón? En términos del propio 78 como está ahorita, estos 6 días con los que empiezas no se van elevando el derecho a disfrutar los continuos entre más días adquieres tú. Entonces te voy a poner un ejemplo, que es el mismo que tú mencionabas. Para el segundo año yo ya tengo 8 días. De esos 8, yo nada más sigo teniendo el derecho a tomarme 6 continuos. Los otros 2 tendré que hablar yo con mi patrón de nada más ver o de solicitarlos para ver cuándo me los tomo. Pero técnicamente si yo llegara a pedir, oye, me quiero tomar los 8 días continuos, el patrón me podría decir, oye, aguántame tantito, te dejo que te tomes 6 en función del 78. Ok. Ahora, la reforma aprobada en el Senado de la República, insisto, entonces sube el tope del valor inferior de los días de 6 a 12 días de vacaciones y también pretendía modificar el 78 para que el derecho de vacaciones continuas fuera justamente de estos 12 días. ¿Qué implicaciones ves tú en tu práctica, de tu experiencia laboral, que pudiera suceder en dado caso de que hubiera pasado la reforma así, que no es el caso y ahorita platicaremos? Mira, es un tema muy relevante ahorita para los patrones y te puedo poner como botón de muestra algo muy sencillo. Si siguiéramos la fórmula al día de hoy de cómo se calculan las vacaciones en México, que insisto, de los países en Latinoamérica con menos vacaciones, vemos que para que una persona, por ejemplo, al día de hoy tuviera derecho a 20 días de vacaciones, tendría que haber trabajado 20 años continuos en una empresa. O sea, que eso es normalmente una manera muy fácil de que a 20 años, 20 días. Con la reforma, esto se reduce monumentalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que entonces, empezando ahora de 12 días, incrementando de 2 en 2, para el quinto año ya estaríamos hablando de esos 20 días. O sea, que es una cuarta parte del tiempo. Sin embargo, ¿qué problemática particularmente representa esto? Pues son varias. La primera de ellas es que, pues bueno,
tal vez si nos pusiéramos a revisar en el grueso de la fuerza de trabajo de nuestro país, no encontraríamos a lo mejor a tanta gente que tiene 20 años continuos trabajando en una empresa que gente que tenga 5 años trabajando en una empresa. Y el problema es que, si bien es cierto que se han manejado ya algunos cambios en cómo ha ido avanzando este dictamen, en ningún momento se ha hablado, y vaya que es algo que ha querido negociar la parte patronal, pero que ahí sí no lo han escuchado en lo absoluto, de que hubiera esta entrada o este incremento gradual para los días. El tema con que no lo vaya a haber es que entonces eso implica que al momento de que entre en vigor esto, cualquier persona que yo tenga que hubiera tenido 5 años conmigo, que hubieran sido 14 días en términos de la ley actual, en automático se va a ir a 20. Y entonces estos costos que le terminan representando al patrón, no nada más en el tema del incremento de la prestación en sí de las vacaciones, sino también en el tema del manejo de la fuerza de trabajo. Porque estamos hablando que de la nada, entonces, va a haber 6 días más al año, por ejemplo, hablando de una persona de 5 años, que yo no voy a poder contar con esa persona, porque ahora se fue a 20 días. Y el tema aquí no termina nada más en estos 2 puntos, sino que adicionalmente hay un tema que va muy ligado con esto de las vacaciones, que es la famosa prima vacacional, ¿verdad? Que la hemos escuchado mucho, que es el 25%, bueno, equivale al 25% de los salarios que a mí me van a pagar durante ese periodo vacacional. A mí me ha tocado ver mucho en la práctica cómo esta prestación, como a fin de cuentas siempre ha sido un porcentaje, al momento de tener que negociar mejores prestaciones para los trabajadores, normalmente al patrón no le dolía o no le pensaba mucho para ofrecer incrementos sobre la prima vacacional. Yo tengo clientes inclusive que en sus contratos individuales, colectivos, todo con tal de hacer más atractivos los puestos, dicen, oye, te doy un 80, te doy un 100% de prima vacacional. Yo tengo varios clientes que en sus contratos colectivos traen un 100% de prima vacacional. Y pues ahí sí, para que veas que se pone todavía más complicada la cosa, porque al hablar de un 100% de prima vacacional a una persona que tenga 20 días de vacaciones laborales, le vas a dar el doble. Le vas a pagar 40. Exactamente. Y el problema es que ya no puedes hablar de, pues entonces vamos a hacerlos para atrás, porque cualquier trabajador te va a poder sacar el tema de, no, es que ya son derechos adquiridos míos, entonces no me los puedes quitar, en términos de lo que marca la propia ley. Y ahí es en donde entonces todo este tema se va haciendo como una bolita de nieve que, a fin de cuentas, no podemos perder de vista que, pues bueno, en México más del 90% de los patrones son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando nos empezamos a referir a esto y empezamos a ver los costos y demás y todo, ahí es donde empezamos a ver cómo este tema de las vacaciones, con lo que pega de la prima vacacional, con lo que se anunció también hace como semana y media, 2 semanas, del incremento de los salarios mínimos. Entonces vemos cómo se va formando un panorama pues retador para los patrones ahora para 2023, porque pues de la nada sus costos para su fuerza laboral pues se van a ver incrementados ahí por varios temas, ¿no? De acuerdo. Por este tema justamente, yo al leer el dictamen que tengo aquí enfrente en mi equipo, al leer el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones dignas enviada por el Senado de la República, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dice, oye, bueno, pues tomando en cuenta esto, que el 97.3% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, pudiera el dictamen, como viene la minuta, afectar de forma sustantiva a las empresas patronas, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué propone la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados? Modificar la minuta que fue aprobada en el Senado en el siguiente sentido. El artículo 76 se queda igual, o sea, vamos a seguir teniendo 12 días de vacaciones a partir del primer año y que se va a aumentar en 2 días hasta llegar a 20 al año 5 y a partir del año 6 se va a ir aumentando igual en 2 días por cada 5 años de servicio, ¿no? Lo que sí se modifica es el artículo 78 estableciendo que las personas trabajadoras van a disfrutar por lo menos de 6 días de vacaciones de manera continua del total del periodo que les corresponda
con respecto a los 12 días que fue aprobado el artículo 76. Y en todo caso, las personas trabajadoras tendrán la potestad y el derecho de pactar con el patrón la forma y tiempos en las que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial. Entonces, cuando sale la noticia de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social modificaba la minuta del Senado, se prendieron alertas y dijeron, nos quieren quitar el derecho de los 12 días. Pues no es así. Lo que estamos diciendo es, más bien lo que los diputados y diputadas están diciendo es, vamos a dejar los 12 días, pero lo que sí está cambiando es la forma en cómo te los vas a tomar. Se mantienen 6 días obligatorios de forma continua, de respeto para el patrón de que te puedas tomar esos 6 días de vacaciones continuos, y el resto de tus 12 días, 14, 16, 18, 20, dependiendo de los años que tengas trabajando en la empresa, ahora sí vas a tener tú el derecho, que es potestativo, de poder acordar con tu patrón la forma en que te los vas a tomar. ¿Esto lo ves bueno, lo ves malo, lo ves regular? ¿Sigue siendo algo muy positivo para la clase trabajadora? ¿Cómo lo ves? Mira, definitivamente creo que el cambio que se hace al artículo 78 es algo bueno, porque que de la nada tú le dijeras a una persona, a un patrón que no tiene tantos trabajadores, que iba a tener que, insisto, de la noche a la mañana, con gente que tan pronto habláramos que tiene un año, que se fuera de 6 a los 12 días y que esos 12 días el trabajador se los iba a poder tomar de forma continua, si quería, pues ya empezábamos a hablar de una afectación mucho mayor, tanto para, no nada más para el patrón desde el punto de vista patronal, sino inclusive en algunos casos para la subsistencia de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, recordemos que en muchos casos a lo que nos referimos cuando hablamos de el tema de una relación laboral no es nada más ese capital que puede aportar el patrón, sino también el trabajo que aportan los propios trabajadores. O sea, lo ves con un restaurante, por ejemplo. O sea, si mis meseros, por ejemplo, que son a lo mejor la principal vía por la cual me llega a mí el tema de las propinas. Si de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir 12 días. Pues son 12 días que en el Inter, pues yo, ¿qué hago con ese tema si parte de mi ingreso son las propinas? Y déjate eso, además va a provocar sustitución de los trabajadores. O sea, mientras si alguien se toma 20 días, pues yo voy a contratar un temporal, a lo mejor, que sustituya esas labores. ¿Y qué tal si me gusta más el temporal que el que estaba? Sí, correcto. Sí, definitivamente. Y entonces, es bueno el hecho de que lo hayan dejado en el tema de los 6 días y que por lo menos que lo demás se permita que se pueda convenir esto entre patrón y trabajador para verdaderamente buscar una subsistencia de las fuentes de trabajo. O sea, no nada más puede ser el diálogo y sí, o sea, nos ponemos en gráficas, en tablas, y sí, México siempre aparece hasta mero abajo en el tema de las vacaciones. La propia OIT te decía, oye, es que el primer año la recomendación, así en general, para todos deben de ser 18 días, ¿verdad? Pero bueno, ok, no le estamos llegando a los 18, pero por lo menos ya no estamos al fondo de la tabla, ¿verdad? Porque hay países que al primer año tienen 10, ahora nosotros vamos a tener, en teoría, el primer año 12. Pero no se trata nada más de estar dando derechos sin ponernos a fijarnos cuáles van a ser las consecuencias que esto pueden tener sobre las fuentes de trabajo. Y no nada más hablando del punto de vista de que, pues bueno, son días pagados de vacaciones, ¿verdad? Con el salario normal de los trabajadores, sino también por el hecho de, oye, pues, y tú bien lo comentabas ahorita, ¿qué hago mientras con ese puesto? Porque a lo mejor, y bueno, 12 días, pues como puedo, me lo sorteo, me lo manejo, etcétera. Pero la realidad aquí también, Jorge, es que no podemos perder de vista que México tiene varios años de ser, pues, prácticamente campeón mundial en estrés laboral. Entonces, si bien es cierto que a lo mejor lo ideal sería que durante esos 12, 14, 16, 18, 20 días el patrón optara por contratar a alguien más temporal, la realidad es que muy seguramente lo que vamos a ver aquí va a ser que si yo tenía 3 meseros y se me va uno de vacaciones, pues ahora le voy a pedir a las otras 2 personas que vengan a hacer el trabajo de 3, que es lo que pasa en muchos centros de trabajo. Entonces, aquí el riesgo también está del lado de que muy seguramente lo que va a terminar ocurriendo ante estos más grandes periodos vacacionales sea que simplemente para la gente que se queda durante esos periodos que la demás gente está de vacaciones, simplemente se incremente la carga laboral en lugar de que el patrón quiera adquirir un costo todavía adicional. ¿Por qué?
Porque esa persona que se me está yendo 20 días de vacaciones, son 20 días pagados, o sea, a su salario normal. Entonces, si yo encima de eso tuviera que contratar un sustituto, pues prácticamente mi nómina para ese puesto por esos 20 días ya se me duplicó. Porque yo voy a tener que contratar a otra persona nada más para que me sustituya esos 20, 24, 26, 28 días, o sea, que puedan ser. Y entonces, ¿por qué seguramente van a optar los patrones? Simplemente por decir, ¿saben qué? Pues somos menos gente, pero es el mismo trabajo, tenemos que ver cómo nos reorganizamos aquí. Y que esto vaya a provocar, o que pueda potencialmente provocar, pues hay un tema de afectación más para los trabajadores que se están quedando sin irse de vacaciones, ¿no? De acuerdo. A ver, en materia legislativa, vamos a entrar a una de las preguntas, que es ¿cómo viene la parte de los transitorios? En la propuesta que se aprobó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que todavía tiene que pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para ver si se aprueba ya en el Pleno y luego regresarse al Senado para que aprueben los cambios en la minuta. Dentro de la parte de los transitorios, que hagan de cuenta que son como las letras chiquitas, se establece que el decreto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si fuera en el próximo año, en dado caso de que no se apruebe este año, ¿verdad? Y luego el transitorio segundo establece que las modificaciones del decreto van a ser aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Y me gustaría profundizar en este segundo transitorio, Guillermo. Estas modificaciones del decreto van a ser aplicables para todos, van a ser retroactivos, van a ser contando a partir de, o sea, mi antigüedad contando a partir del 1 de enero de 2023 o posterior a su fecha de publicación. O si yo ya tengo 4 años en la empresa y voy por mi quinto, a partir de mi quinto ya tengo mis 20 días. ¿Cómo va a funcionar esto? Como se establece en el segundo transitorio, que es justamente parte de las problemáticas que están viendo ahorita los patrones de cómo les va a impactar esto, sí se establece esa retroactividad en favor de los trabajadores, que si por ejemplo yo ya tengo 4 años en la empresa e inclusive, vamos a suponer, esto implicaría que yo ya agoté mis 12 días de vacaciones para ese año, al momento de entrar en vigor esta reforma a la ley, eso implicaría que entonces ya no me voy por la tabla anterior que yo tenía. Entonces, yo ahora para mi 4º año, pues ya tendría derecho a 18 días. Entonces, de la nada, me aparecen 6 días más de vacaciones que yo tengo el derecho a tomarme. Y esto, insisto, va a implicar para todos los patrones que tengan que ponerse a revisar cuáles son las antigüedades de sus trabajadores y que se pongan a ver si al momento que entre este cambio, que como tú bien dices, o sale el 1 de enero del 23 o a partir del día siguiente de su publicación, me va a modificar todas las relaciones de trabajo que yo tenga vigentes, así sea de años atrás. Sí. Entonces, para empresas que tienen un muy buen ambiente laboral, que tienen muy buenas prestaciones, que tienen muy buen todo, que la gente tiene relaciones laborales muy longevas, o sea, de 10, 12, 15 años, los costos de repente se van a incrementar bastante, y no nada más los costos, sino genuinamente el derecho que ahora van a tener las personas de poder salir de vacaciones. O sea, tan es así, si yo llevo 1 año trabajando y ya agoté yo mis 6 días, los hice rendir como pude, pero ya agoté mis 6 días, entra esto en vigor, yo no he cumplido mi 2º año todavía, pero con yo tener 1 año y meses, entonces en automático, como ahora el estándar de la ley me dice que van a ser 12 días, pues de la nada, a mí me aparecen otros 6 días más que yo me puedo tomar. Aunque ya me haya tomado los 6 de la ley anterior, por así decirlo, pues bueno, esta ley nueva dice, bueno, pero es que son 12. Entonces de los 12 en este año, yo técnicamente me tomo nada más 6, entonces tengo derecho a otros 6 días. ¿Verdad? Y la otra parte que menciona ahí también el transitorio, pero esto en México no es tan común, pero sí se puede llegar a dar, que, digo, porque si hay una prestación que para que veas que me toca ver muy poco que se otorgue superior a la de la ley, es el tema de las vacaciones. Pero que vamos a suponer que hay una persona que ya actualmente, a partir de su 1er año, le dan 15 días de vacaciones. Bueno, para esas personas que tienen pactado, por ejemplo, oye, yo, a partir del 1er año tienes 15 días, porque le dan sus 2 semanas, ¿no? Para esas personas,
Entonces, lo que va a seguir imperando van a ser las condiciones superiores a las de la ley que tienen ellos. O sea, este cambio a la ley no va a implicar que, bueno, entonces, ¿sabes qué? Lo que pactamos tú y yo, patrón y trabajador, de esos 15 días y que de ahí fuera subiendo de 2 en 2, ¿verdad? A lo de la ley, simplemente nada más el punto de partida lo ponemos más arriba, no va a significar que ahora entonces mis vacaciones bajan a 12. Si yo ya tenía pactado 15 para el primer año, pues me voy 15 para el primer año. O sea, lo que te sea más favorable como trabajador es lo que te va a aplicar. Exactamente. Oye, a ver, tengo algunas preguntas técnicas en materia de vacaciones que creo que es importante ya aprovechando la vuelta de que estás aquí. La primera de ellas es, ¿las vacaciones son acumulativas? Si yo no tomo mis 6 días por ley que tengo actualmente en la ley y o los 12 que vaya a tener cuando se apruebe la nueva ley en un año, ¿son acumulativas para mí? Mira, la regla general es que no. ¿Por qué? Porque en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones o las acciones en materia laboral prescriben a partir de un año de cuando son exigibles. Sin embargo, hablar de este tema de las vacaciones técnicamente puede ser un poco complicado porque normalmente, la regla general a la que le pedimos a todo mundo que se acostumbre es que no son acumulativas año con año. Entonces, si yo no me tomé mis 12 días el primer año, porque estoy esperando que el segundo año sea, no, pues sabes qué, 12 más 14 y ahí me junto yo unos 28 días bien padres. La realidad de las cosas es que el patrón no tiene la obligación de respetarte los días que tú no te hayas tomado el año anterior. En muchos trabajos, de común acuerdo entre patrón y trabajador, se hace de que, oye, pues los días que te faltaron te los agrego el año que entra. Pero es como una prestación del trabajo, no es obligatorio. Sí, no, o sea, es algo que inclusive ni por escrito yo como patrón te lo puedo poner, porque pues, en realidad, yo al momento de que tú salgas, por ejemplo, y me acaban de tocar algunos casos así, que cuando la persona estaba negociando su salida de la empresa, decía, no, es que me van a pagar los días de vacaciones que yo tenía pendientes de otros años. Por lo que quiera, gustes y mandes no se arreglan. Se va esto a los tribunales y en tribunales cambia la postura del patrón. Dice, no, ¿sabes qué? Yo por ley nada más estoy obligado a respetártelo el último año. Entonces, lo que te había ofrecido ya la empresa de que te respetaba y te pagaba lo que tenías pendiente, eso era ya. Aquí yo me voy a lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que yo nada más es lo del último año. Pero ¿por qué no es tan sencillo muchas veces platicar de este tema? Porque el 516 me dice que prescriben en un año, o sea, vencen, caducan en un año, a partir de que son exigibles. Y algo que trae ahí la ley respecto al tema de las vacaciones es que dice que una vez que yo las genero esas vacaciones, durante los siguientes 6 meses, y esto no se cambia inclusive ahora con el proyecto de reforma, durante los siguientes 6 meses a partir de que yo las generé, yo tengo esa preferencia para disfrutarlas. Entonces, técnicamente hablando, el año de prescripción exactamente no empieza a correr hasta que hayan transcurrido esos 6 meses. ¿Por qué? Porque se vuelve exigible esto a partir, o sea, que yo ya me puedo parar en un tribunal de, mi patrón no me quiere dejar tomar las vacaciones. Se vuelve exigible si ya pasaron los 6 meses y no me las he tomado. Por eso estos podcasts y estos capítulos son de valor, argucia jurídica y un super tip que nos acaba de dar mi querido Memo Terán. Ojo con este tema. Para las dos partes, a pesar de que el 516 diga que las prestaciones prescriben en el año, las vacaciones son exigibles hasta 6 meses después. Esto es, pues, conocimiento de la ley, así que gracias, Memo, por este consejo. La segunda pregunta que quería hacerte es el tema de la prima vacacional. Tú decías, es el 25% de los días que te deben pagar de vacaciones. A partir del 1 de enero de 2023, si es que se aprueba la reforma o de su entrada en vigor, entonces el patrón tendría que pagarme la prima vacacional de los 12 días mínimos que establece el 76. Pues sí, porque al final de cuentas, como no se establece ni en los transitorios ni nada que no vaya a haber un cambio respecto a esta prima vacacional y no deja de ser un porcentaje, entonces lo que a mí me quede debiendo el patrón sobre esa prima vacacional, sobre los días nuevos que se han generado, me lo tendrá que pagar también. Digo, la realidad de las cosas es que la mayoría de las empresas no pagan la prima vacacional así. Digo, como aquí en México, te digo, buscamos hacer rendir mucho los días de vacaciones. Entonces, eso implicaría que si esta semana yo me quiero tomar un día de vacaciones, entonces esta semana yo le tengo que avisar a nóminas o al DRH, oye, ese día que se va a tomar hay que pagarle 25% más. Y si la semana que él se quiere tomar otro, ese día adicional le tengo que pagar un 25% más. Administrativamente es una pesadilla esto para las empresas. ¿Por qué? Porque, insisto, hacemos rendir muchos días de vacaciones y eso implica que los tengamos salteados por todo el año.
¿Qué hace la mayoría de los patrones para no complicárselo? Esto es una prestación de carácter anual. Entonces, simplemente, cuando tú cumples tu aniversario, ahí te va tu 25%. En tu siguiente semana, quincena, etcétera, ahí te va tu 25% sobre los días que tú vayas a tener derecho en el año. Y yo te lo pago de una vez. ¿Qué va a pasar ahora cuando entre en vigor esto? Pues que el patrón tendrá que también asumir ese gasto, pues, relativamente de golpe, de los días nuevos que no se hayan pagado todavía. Sí. Tercera y última pregunta en esta materia es: ¿tendremos que modificar los contratos actuales laborales que tenemos para poder dar pie a esto? ¿O se asume por ley que no existirá alguna actualización? ¿Qué recomendarías para tener todo bien amarradito? Mira, la realidad de las cosas es que muchos contratos actualmente lo establecen así de forma genérica, de que las vacaciones se disfrutarán de acuerdo a la ley. Y ya, o se tendrá derecho a las vacaciones que la Ley Federal del Trabajo establezca. Y ya. Pero, atendiendo a esta parte que se está reformando, o que está proponiendo reformar, particularmente el 78, de esto de que patrón y trabajador podrán convenir o pactar la forma en cómo se disfrutará el excedente de los 6 días, yo sí recomendaría que cuando hablemos ahora de vacaciones en los contratos, de una vez intentemos dejar claro, si la ley no lo va a hacer y en la reforma no se prevé que se vaya a hacer, que sí busquemos en nuestros contratos establecer ya más o menos un mecanismo de cómo va a ser esto de pactar entre patrón y trabajador. Muchas empresas ya tienen mecanismos en ese sentido, que cuando yo me quiero ir de vacaciones, tengo que llenar una hojita con un permiso y demás y todo, y entonces eso yo lo meto al área de recursos humanos. El recurso me dice, ok, sí, ¿sabes qué? Se aprueba el periodo vacacional que quieres tú, pero yo creo que esto me ha tocado verlo más en operaciones más grandes. Pero yo creo que esto ya se va a tener que estandarizar para todas las operaciones. Y que genuinamente desde el contrato ya pongamos, oye, ¿cómo va a ser la manera o más o menos, por lo menos un bosquejo de mecanismo de cómo lo tienen que pactar esto patrón y trabajador, en qué tiempos, en qué momentos y todo, para que luego no haya esa ambigüedad que ahorita la ley está teniendo de cómo se va a poder pactar esto entre patrón y trabajador? Simplemente dice, lo podrán pactar entre ustedes, háganse garras. Pues bueno, el contrato, al ser el documento pues, que rige toda la relación de trabajo, ahí es entonces donde ahora al patrón le va a tocar establecer, oye, ¿cuáles son los mecanismos? ¿O cuál es el mecanismo para que a mí me pidas esos días de vacaciones, verdad? Y yo te los conceda. Más que nada para evitar también el tema que al patrón le digan de la noche a la mañana, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy mañana para tomarme mis 8, 10, 12 días que me faltaban. Y pues espérame, o sea, dame oportunidad de ver si te voy a sustituir o de redistribuir cargas de trabajo o algo, ¿no? Pues se viene muy bueno esto, así que yo creo que es uno de los mejores resúmenes de qué onda con el tema de las vacaciones dignas, dónde estamos, cuáles son las implicaciones legales que esto va a tener. Y nada más para hacer un tema de recapitulación, se aprobó en el Senado de la República el dictamen sobre vacaciones dignas. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que es Cámara Revisora, está realizando modificaciones que aún tienen que aprobarse en el Pleno, y en dado caso de que haya cambios, por más mínimo que sea, tiene que regresar a Senado, que es Cámara de Origen, para aprobar esas modificaciones a la minuta. Entonces, todavía esto no se ha cocinado. Se prevé que sea para a partir de enero del 2023 que ya podamos gozar de este aumento en vacaciones dignas. Y aquí escucharon cuáles son los detalles de las implicaciones técnicas con mi querido Memo Terán. Memo, ¿cómo podemos contactarte en dado caso que haya más dudas de las personas que nos ven y nos escuchan al respecto? Claro que sí. De hecho, creo que inclusive es en la story por ahí está mi perfil de Instagram. Me pueden mandar mensaje por ahí. Me pueden ¿Qué es? ¿Arroba @gterane. Gterane, o si no, por ahí nos pueden mandar correo ahí al despacho, que es gteran@tp-legal.mx. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier tema que tengan, pues aquí estamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias, mi querido Memo.